corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. Que has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Esta es palabra de Dios. Amado Dios, muchas gracias te damos. Queremos entender tu palabra, Señor, que el espíritu de sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, selle estas palabras en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesucristo. Todo te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios. Quiero en esta ocasión, hermanos, mirar hacia una de las revelaciones más importantes que el pueblo de Dios ha tenido a través de los tiempos. Isaías tuvo esa visión, miró profundamente de Dios. El tema de hoy es la gloria de Dios y las glorias de los hombres. En primer lugar, leímos en el libro del profeta Isaías una referencia a la rebelión que no solamente esta rebelión estriba en la desobediencia de no cumplir los mandamientos de Dios, pero además hay otra parte importante que tenemos que ver respecto a la rebelión, y tenemos que verla para poder entender cómo es que la gloria de Dios puede manifestarse en un hombre o en el pueblo del Señor. En cualquier época, muchos han visto esto. Tenemos que abrir nuestro corazón para aprender cómo vivir con la gloria de Dios. Decía que no solamente es la desobediencia, sino también es el dejar de hacer, y no necesariamente es porque podemos pensar que todo lo sabemos. Hay cosas que la mente se olvida de ellas, y que a menos que oremos a Dios, porque la única salida, por eso el Señor lo dijo: oren sin cesar para que no caigan en tentación. La única manera de que podamos incluso hasta eliminar el olvido es que diariamente estemos en la presencia del Señor. Así que no solamente es desobedecer, sino es dejar de hacer las cosas que están en su palabra, y que solamente a través del Espíritu
de su palabra misma cuando leemos, pero también el Espíritu Santo cuando oramos nos hace recordar las cosas que debemos de tener presentes en un día, en una jornada. Si ese es el objetivo, hermanos, trataremos, concentrándonos en el mensaje, de alcanzarlo. Vamos pues al tema, la gloria de Dios y las glorias de los hombres. Comencemos por esto segundo, las glorias de los hombres. Hemos leído también un pasaje importante. Es la narración de la vida de un rey. Hemos leído que Usías, que comenzó muy joven a reinar, su inicio de reinado inició bien, buscando a Dios. Hubo un vidente, un profeta llamado Zacarías, no el Zacarías de la Biblia, no el del libro, pero otro Zacarías, en los tiempos de Usías, cuando era joven, cuando comenzaba su reinado, fue su consejero espiritual. Mientras ese tiempo transcurrió, Usías caminó en obediencia, seguramente buscando al Señor en oración. La misma narración nos presenta cómo Usías, la prosperidad, por supuesto por la misma bendición de Dios, este hombre fue próspero, fue presentándose, fue en aumento, fue un constructor, fue un gran comandante de los ejércitos del pueblo de Dios, fue un hombre que alcanzó fama más allá de las fronteras de su reino. Literalmente hemos leído que este hombre fue famoso, un hombre que verdaderamente Dios lo bendijo, la bendición iba con él. Lamentablemente esa bendición se convirtió en una maldición. La prosperidad, hermanos, es algo, por supuesto, que nos permite el Señor alcanzar. La Biblia dice que todas las riquezas vienen de Dios. El poder para hacer las riquezas, Dios las da al hombre. O sea, cuando nosotros tenemos bendiciones económicas, bendiciones materiales, es Dios el que está interviniendo para que nosotros podamos ver su gloria, ya que estamos hablando de la gloria de Dios también. Lamentablemente, estos alcances, la palabra de Dios los considera como las glorias de los hombres. Todo alcance material, económico, profesional, de liderazgo, en un sinfín de esferas, son venidas de ese Dios que verdaderamente produce a través de su Espíritu en nosotros la bendición y la recibimos. El rey Usías fue un hombre bendecido desde su juventud muy temprana. Dios empezó a moverse en su vida, pues era el rey del pueblo de Dios. Así que Dios se hacía presente de una forma maravillosa. Por eso fue que la fama empezó a crecer y a crecer y a crecer. Lamentablemente, esto produjo un orgullo. Fue enceguecido. Ese ciego orgullo lo llevó a hacer cosas que verdaderamente trajeron la ira de Dios. La más puntual que tenemos, y a partir de ella, por supuesto, es cuando entra al templo y va a ofrecer algo que solamente los sacerdotes podían hacer en el templo, una ofrenda a Jehová. Ya hemos leído la historia, que sí, sin duda la causa de su maldición fue la desobediencia ante una cosa tan importante como es el servir a Dios desde el sacerdocio. Pero él era un rey,
no era un sacerdote. Finalmente, esa prosperidad a la que me he referido fue terriblemente causa de un efecto terriblemente pecaminoso, un orgullo que fue creciendo. Muchas de las veces en la iglesia del Señor tratamos, le pedimos a Dios todos los días para que no haya orgullo en nuestros ministerios, que el hecho de que Dios nos haya puesto en un cierto lugar le demos la honra a Él y humildemente le sirvamos a Dios, porque entonces se convierten en las glorias de los hombres, y eso trae el orgullo que enceguece al creyente, al Hijo de Dios. Esto, por supuesto, la palabra de Dios le llama rebelión. Rebelión contra Jehová. Rebelión no es otra cosa más que no humillarse delante de Dios, no reconocer que el honor es para Dios, que todo es de Él y para Él y por Él. Lamentablemente, Usías, el rey, ni se humilló y mostró deshonra ante los mandamientos de Dios. El castigo era obvio, era necesario que apareciera. Y mire usted qué castigo: una lepra en la frente, que por supuesto no hay más detalles cómo fue que puede expandirse esa tremenda lepra. Fue sin embargo una lección, porque un rey era necesario que estuviera cerca de su pueblo, pero eso lo iba a separar de su pueblo. Es decir, no iba a poder tener comunión con su pueblo. Se encerró en su casa y no salió más. Así murió, leproso. Triste historia, pero es lamentable que el hombre no pueda entender que Dios mira todas las cosas, oye todas las cosas, sabe cómo está nuestro corazón, y especialmente cuando hemos sido promovidos, en el caso de él, hasta un reinado, y no cualquier reinado, el del pueblo de Dios. Sin duda, quisiéramos meditar en algo que tiene que ver con el tema. Él alcanzó las glorias de los hombres, pero perdió la gloria de Dios. Es de lamentar que esa lepra incurable le separara en el trato con los demás. Fue algo que verdaderamente motivó al encierro de este hombre. Fíjense que lo que está ocurriendo ahora, y pasando un momentito nada más a un pensamiento que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo en el mundo, esta pandemia que es terrible. Tenemos que pensar, y sin duda es necesario hacerlo, que estar en los hogares, estar en las casas, es una bendición. Pero cuando estamos sanos, cuando lamentablemente estamos en casa o en un cuarto de un hospital enfermos, entonces es algo terrible. Imaginémonos por un momento a Usías, el rey. Sale del templo con una lepra incurable, va hacia su casa y hay un encierro total por un tiempo indefinido. Sus últimos años pasa en su casa, no puede tratar con la gente, no puede estar
con sus súbditos. Pero sobre todo, y en especial, no puede acercarse al templo de Dios. La palabra del Señor es muy clara. Ningún leproso podía estar cerca del templo de Dios. Imagínese usted hoy cuántos millones están ahora con una situación de temor, una intimidación terrible por una grande enfermedad. Muchísimas personas han muerto. Es una representación, esta lectura, de lo que está pasando actualmente. Lo que estamos viendo, hermanos, es cómo Dios está tratando con el mundo. Están en los hogares, millares y millares y millones, millares en todo el mundo. No pueden tener el trato con los demás. Tienen que estar a distancia. Si hay un enfermo de su familia con la enfermedad terrible, entonces no pueden visitarle. Si muere, no pueden estar en sus últimos momentos allí con el muerto. Es una letra prácticamente, pero de una forma un coeficiente multiplicado, hermanos, porque hay millones y millones de seres que están padeciendo eso. El tema de hoy es la gloria de Dios y las glorias de los hombres. Hay, por supuesto que tenemos la información, millones tenemos información todos los días. Ricos, pobres, gente famosa y no famosa. No hay límite. Simplemente todos están o todos estamos de alguna manera en una situación similar. ¿De qué sirvieron las glorias de los hombres? ¿De qué sirvieron hacer las riquezas? ¿De qué sirve la prosperidad entonces? Decía hace un momento que estar en casa saludable pues es una bendición. Pero estar en casa enfermo o intimidado es una situación muy diferente. En esta primera parte del mensaje, las glorias de los hombres, yo quisiera que vayamos por un momento otra vez a Isaías. Mire, Isaías, este profeta nos presenta cómo todo un pueblo, el pueblo de Israel, está impresionado y da a conocer su impacto, porque en esos tiempos de Usías era un reino próspero. La gente de Israel era una gente que estaba allí, siendo prosperada, siendo bendecida, siendo, vamos a decirlo, enriquecida, engrandecida. Así que vino el orgullo no solamente al rey, sino al reino del pueblo de Dios. Ese reino que Dios había dado para que fuera llevado como testimonio a las naciones. Pero el ciego orgullo del rey era transmitido a todo el reino. Fue terrible.